de cuerpo y alma para que nos acompañe, para no estar tan solo, digamos. Bueno, la idea de la charla era hablar un poquito de Deep Web. Antes que nada quiero agradecer la segunda invitación, volver a estar acá. Para mí es un gustazo realmente que se vuelva a repetir este tipo de eventos en Chile. Realmente hacía falta este tipo de eventos en Chile. Así que gracias a Gabriel y a todos por invitar. Cuando íbamos a conversar de este tema, nosotros le pasamos varias propuestas a Gabriel, que no sé dónde está. ¿Gabriel se fue? Está por allá. Le pasamos varias propuestas a Gabriel sobre los temas de los que queríamos hablar, y él eligió el de la Deep Web, porque particularmente le interesaba conocer un poquito sobre el término, y sobre todo porque hablar de la Deep Web, no se quiere quedar, hablar de la Deep Web también produce tristeza cuando uno empieza a ver qué tipo de temas hay de fondo en la Deep Web. Y entonces, nosotros que... Alguno me hackeó la máquina, ¿no es cierto? Yo no toqué nada, yo no puse nada. ¿Qué pasó acá? Cuando hablemos de la Deep Web, en realidad vamos a ver que hay como una mezcla. Nosotros pensamos que la Deep Web siempre es algo malo, y en realidad la web profunda no necesariamente es algo malo, sino que es algo que se usa a diario, que de hecho usamos a diario. Y lo que nosotros vamos a mostrar es que detrás de esto también está la parte de crimen, y la charla está enfocada a la complejidad en la investigación de esto. Nosotros trabajamos mucho con algunas policías, colaborando y tratando de que estos temas se investiguen, y bueno, la idea de la charla era presentar un poquito el esquema general y contarles contra qué nos tenemos que enfrentar. Obviamente, para hablar de la Deep Web o de la web profunda tenemos que hablar primero del anonimato. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre esto, vamos a hacer una pequeña introducción sobre alguna herramienta que seguramente muchos deben conocer. Pero, ¿quiénes quieren ser anónimos en la web? Digamos, casi todos quieren ser anónimos en la web. La verdad es que pocos usan herramientas para ser anónimos en la web. Y un poco lo que tratamos de cuidar es nuestra identidad, sobre todo las cosas que nosotros hacemos, tener un poquito de seguridad y poder expresarnos sin que nos persigan. Básicamente son las cuestiones base que se busca cuando tratamos de buscar anonimato en la web. Pero nosotros creemos que hay dos tipos de anonimatos, digamos, el anonimato 1.0 y 2.0. Como sigue estando de moda hablar de 2.0, teníamos que poner 2.0 también. Entonces, el anonimato 1.0 es el anonimato que en realidad nos sirve. Es el anonimato que está más asociado con la máscara del zorro, que en realidad es con el mito de que nadie nos va a descubrir. Y por eso hablamos de el anonimato a través de un proxy simple, o de lo que se conoce como los proxy encadenados. Después se los voy a definir un poquito más claro. Pero básicamente hay un anonimato 2.0 que tiene que ver con herramientas que no son tan nuevas, que son herramientas bastante viejas, como por ejemplo la red Tor, ¿sí? ¿Cuántos de acá usan Tor? Bien. Así como usamos Tor, también está Freenet y también está la otra red que no es tan conocida como L2P2 y demás. Ahora bien, sobre Tor, o de Onion Routers, algunas cuestiones básicas. Es un servicio, como dije antes, que era viejo, que es un servicio que permite enlazar varias computadoras para establecer comunicaciones con baja latencia y permanecer anónimo. Es un proyecto que nació en el año 2003, o sea que está por cumplir 10 años, ¿sí? Como muchos lo usan, seguramente lo deben usar hace rato, de hecho hay muchos videos de cómo usarlo, no es nada nuevo. Y Tor, a pesar de haber nacido en Estados Unidos, es un proyecto que se mantiene bastante libre, sobre todo porque en el año 2005 cayó en manos de una fundación o una entidad sin fines de lucro que se dedica a la investigación, y se mantuvo bastante aislada de las políticas norteamericanas con respecto a las restricciones. El proyecto es de código abierto y está en permanente evolución, todo el tiempo cambia, y hoy actualmente está utilizado por alrededor de 300.000 usuarios diarios, ¿sí? Que si pensamos en la cantidad de gente que hay en Internet, no es tanta, ¿sí? Entonces, acá vamos a definir algunas cuestiones con respecto a esto. ¿Qué no es Tor? No es una red P2P, no permite cambiar información entre dos equipos a través de un protocolo cerrado, ¿sí? Todo lo contrario. Ni tampoco es un proxy simple. El proxy simple es el que se usa en las oficinas, o el que yo puedo trabajar, pues si quiero hacer alguna navegación para cubrir cuando accedo a mi mail o cuando estoy navegando por algún sitio desde un hotel, me puedo conectar al proxy de mi oficina y desde la oficina navego, digamos, ¿no? Ese sería un formato de mantenerme anónimo, pero Tor no es esto, no tiene nada que ver con esto. Otra cosa que no es un proxy chain, en donde básicamente la estructura de un proxy chain es: yo me conecto con un cliente a mi servidor proxy, ese servidor proxy a otro proxy, ese otro proxy a otro proxy, y así salgo, pero todas estas rutas normalmente son estáticas.
O algunas pueden ser dinámicas, pero son fáciles de definir, o sea, las defino yo o defino un esquema de trabajo. ¿Sí? Tor no tiene que ver con esto, no tiene para nada que ver con esto. ¿Cuántos usan redes de este estilo? De proxy encadenados. Ninguno. Allá levantaron la mano. El conejo está en la cueva, pueden entrar a arrestarlo. No, mentira. Vamos a ver algunos de los componentes que tiene Tor para poder arrancar con la parte de Deep Web. Después van a ver por qué. Pero básicamente Tor tiene lo que se conoce como OP, que es el cliente, los Onion Router, en donde básicamente los Onion Router son el segundo gran componente. O sea, tenemos el cliente y los Onion Router. Pero los Onion Router tienen varias funciones. Primero es el servicio de directorio, después tenemos los routers de entrada, los routers intermedios, los routers de salida. Por lo cual les estoy dando una idea que se parece bastante a una función de proxy encadenado, pero no es exactamente un proxy encadenado. Los Onion Proxy, los clientes, son gratuitos, los podemos descargar, existen para todos los sistemas operativos y la única función que tienen aparentemente es conectarnos con la red de Tor. Digo aparentemente, ¿por qué? Porque después vamos a ver que en el cliente en realidad tengo las configuraciones de las funciones que me permiten a mí ser un router, ¿sí? Ser un Onion Router. ¿Qué es un Onion Router? Él es el encargado de direccionar el tráfico, de mandar todo lo que el cliente quiere hacia otro lado. Y lo va multiplexando a través de lo que es comunicaciones TCP. La característica es que se conectan entre ellos usando un canal seguro. ¿Qué quiere decir un canal seguro? Es que utilizan cifrado entre todos los routers, ¿sí? Y utilizan cifrado asimétrico, ¿sí? Estos equipos van cumpliendo diferentes funciones. Uno de ellos es el de servicio de directorio. ¿Qué es el servicio de directorio? Es el router que a mí me muestra, es el primer router que me atiende a mí, y me muestra todas las listas o todos los posibles routers de entrada a los cuales yo me puedo conectar. Es básicamente cuando ustedes abren el cliente y les aparecen todos los países con todos los routercitos en donde pueden llegar a trabajar. Este equipo, la única función que tiene es simplemente un descriptor, o sea, me va a mostrar información que aparece en otro lado. Los routers de entrada son los que finalmente me conectan a mí, es decir, que una vez que yo elijo contra quién me quiero conectar, le doy conectar, me conecto contra ese equipo, ¿sí? Y ese equipo es el único que sabe la dirección real del cliente, ¿sí? El router de entrada sabe quién es el que se conectó. Después tenemos los routers intermedios, que lo que hacen es cifrar con otro algoritmo las comunicaciones y trabajar entre la entrada y la salida, y él conoce quién es su entrada y su salida, pero esas entradas y salidas son de otros routers, que pertenecen a la red. Y él ya no sabe cuáles son los datos del cliente. Por lo cual ahora vamos al de salida, que obviamente es el encargado de llevarnos al destino final. Y como característica de todo esto, es que el destino final conoce contra quién se va a conectar, ¿sí? Contra el sitio que estoy tratando de conectarme, pero no sabe quién originó el tráfico. Y una característica más importante aún es que ese tráfico está sin cifrar, ¿sí? Entonces acá tenemos los escenarios sacados de los gráficos mismos de Tor. El escenario es: se quieren conectar a dos servidores, Alice se quiere conectar al equipo de Bob, acá se... No era el botón. ¿Qué pasó? Ahí estamos. Volvió. Perdón, así. Alice se quiere conectar contra el equipo de Bob, él se conecta contra el router de entrada, el router de entrada del intermedio, el intermedio de salida. Todo este tráfico, hasta acá, está cifrado, ¿sí? Solamente este tráfico es el que queda sin cifrar, ¿sí? Si cambiamos, lo que va a pasar es que si yo me desconecto y me vuelvo a conectar y entro al mismo lugar, no voy a seguir el mismo recorrido. O sea, no hay un histórico de recorrido, voy a entrar por otro lado. Y una característica importante es que cada 10 minutos este recorrido se cambia, automáticamente. O sea que por más que yo esté conectado, cada 10 minutos los routers intermedios van rotando, ¿sí? Ustedes están preguntándose por qué estamos hablando de Tor en este momento. Yo también me pregunto lo mismo, pero aguantemos, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Por qué de Onion con respecto a esto? Onion, por eso se llama así el proyecto, es porque utiliza lo que se conoce como intercambio de claves telescópico. ¿Qué quiere decir? Es que el cliente establece un cifrado primero contra la pública de este, después contra la pública de este y después contra la pública de este, digamos. O sea que se van cerrando.
y de esa manera se garantiza que nadie sepa la información del otro router al cual se tiene que conectar, ¿sí? Este circuito nos permite a nosotros que a través de Tor y a través del soporte de SOX con TCP podamos tener navegación, correo, mensajería, redes sociales, podamos tener cualquier cosa que pueda ser torificada, como se dice en la jerga. Pero ¿qué más hay de Tor? Hasta acá les dije algo nuevo, ¿no? Más o menos sabían todos. ¿Hay alguno vivo todavía? Sí. Miren que si no yo empiezo a tirar cosas, como no tengo remeras le empiezo a tirar tachos de luces. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que viene como extra? ¿Qué es el concepto de Hidden Services? El concepto de Hidden Services es la posibilidad de publicar servicios a través de la red de Tor, ¿sí? Así como yo puedo levantar un web server, o puedo levantar un foro, o puedo levantar lo que quiera en una conexión a internet, también lo puedo hacer a través de la red de Tor, o torificada. Básicamente, esos servicios tienen una característica, es que nadie, absolutamente nadie, va a poder conocer cuál es la ubicación real. O sea, yo lo levanto y queda levantado, pero nadie podría conectarse hasta mí de forma real, directa. Para todo esto, lo que se van a utilizar son los servicios de directorios. ¿Cómo funcionan? Los Hidden Services generan dominios que son .onion, ¿sí? Los .onion no deberían estar en la web superficial, en la web que nosotros conocemos. Serían parte de la web profunda, porque yo necesito, para poder acceder a ellos, sí o sí, hacerlo a través de la red de Tor. Los Hidden Services tienen otra característica, que es los dominios. Son 16 caracteres únicos que derivan de una función de hash, por lo cual es un hash.onion, ¿sí? Re fácil de acordarse. Cualquier cosa quiere entrar a un dominio, pues se los paso, ¿sí? Estos Hidden Services, cuando yo lo doy de alta en mi cliente de Tor, publico mi servicio, el router, el Onion Router, lo que va a hacer es buscar en los servicios de directorios y darlo de alta ahí adentro. Yo le voy a poner un descriptor a ese Hidden Services que acabo de levantar, y cada vez que entre se van a basar en bases a ese descriptor para que los usuarios se puedan de alguna manera conectar y acceder a la información. Básicamente para todo esto utiliza los RP, que es el que nunca obtiene información de ubicación porque preserva el anonimato. Este es el encargado de cumplir con el anonimato de los Hidden Services. Otra función interesante de Tor es la función de los bridge. Si entendimos que con Tor yo solamente, además de poder conectarme con un cliente, también puedo levantar un Hidden Services, también hay una función que nos puede dar una mano, que es la de bridge. La de bridge, ¿cuál es? Es tratar de ayudar a aquellos que se tratan de conectar a la red de Tor, pero lo tienen filtrado por sus ISP. Como en algunos países, por políticas de esos países, están filtradas las redes de Tor. Cuando vos entrás con el cliente de Tor, no ves ningún router disponible para conectarte. Entonces vos como cliente, con tu cliente de Tor, te podés poner en modo bridge, lo cual habilita una IP que no está dentro de esas redes para que la gente salga a través tuyo, ¿sí? Ese modo bridge se activa desde acá. Por ejemplo, si estoy en la solapa de red, le pongo mi ISP no me permite conectarme, entonces cargo los datos del bridge, la IP de otro usuario básicamente, que tiene habilitado el modo bridge, y navego a través de él, ¿sí? Puedo buscarlo directamente en las páginas de Tor, o tener algún amigo que esté afuera, ¿sí? Obviamente hay muchas herramientas que nos permiten acceso a Tor y tratar de trabajar y de comunicarnos, de las cuales después nos vamos a hablar, pero no es la idea hablar mucho de esto. Ahora bien, el cliente de Tor, por default, que más o menos todos conocemos, es este, con el cual nos vamos a conectar, y una vez que nos conectamos accedemos a una página y vamos a tener siempre, si está todo bien configurado, un mensaje de esto. Lo paso todo rápido porque ustedes ya esto lo conocen. Acá tenemos las listas de los servicios de directorio, y acá tenemos la parte importante, que es la opción de compartir y qué rol voy a cumplir yo. Si nosotros lo usamos por defecto, lo que va a pasar es que somos solamente un cliente, pero a la vez podemos ser nosotros un router de entrada, ¿sí? Y el router de entrada podemos jugar incluso con las velocidades. ¿Por qué? Porque existen clientes de esto también para los teléfonos. Entonces yo puedo compartir una conexión de 1 mega por 3G. Y hay mucha gente que esa conexión de 1 mega le sirve. Entonces cuando yo conecto, cuando yo me doy de alta y le pongo una conexión tan baja, ahí va a haber un montón de personas que la pueden usar. De hecho, en los listados de directorio, cada vez que nosotros entramos
vemos que entre los datos me dice qué ancho de banda tiene disponible. ¿Sí? Otra de las opciones es ser un onion router de salida, por lo cual vamos a pensarlo desde el lado de investigación, que es el enfoque que le queremos dar a la charla. Está bueno porque el único tráfico que no va cifrado, ¿cuál era? El de salida, por lo cual si yo soy un router de salida podría ver todo el tráfico que pasa por ahí. ¿Qué es lo malo? No podría saber de dónde viene, ¿sí? Pero sé a dónde va y podría verlo en texto plano. Obviamente hasta incluso puedo definir tipo de servicios que voy a permitir a través de ese router de salida. Entonces si yo estoy tratando de capturar credenciales web, podría habilitar solamente el servicio web de salida y esperar a que la gente salga por ahí, ¿sí? Y si no tenemos la última opción, que es ponernos a nosotros como modo bridge. Ahora bien, hasta acá todo sencillo. Seguimos en la parte de introducción y vamos a ver la web superficial para tratar de entender bien qué es esto de web superficial y web profunda. Si ya entendimos la introducción de Tor, vamos a pensar que la web superficial es la web que conocemos todos, la web a la cual accedemos diariamente, la web en la que trabajamos, en donde tenemos motores de búsqueda que nos permiten y nos facilitan la vida a la hora de encontrar algo. De hecho, nosotros sabemos que los que vienen trabajando con el concepto de Deep Web y demás, saben que a esto lo llaman como si fuera la punta del iceberg, porque quiere decir que acá hay muy poca información con respecto a lo que hay en general en Internet. La web superficial es la que puede ser, como dije, alcanzada por los buscadores, por ejemplo, como por los robots o por Googlebots, por procesos automáticos que corren periódicamente, que se basan en links preexistentes y que se puede hacer un sitemap del sitio. Toda esta información disponible, muy bonita, se puede de alguna manera trabajar con algunas técnicas o disciplinas como OSINT para hacer búsquedas de información sobre delincuentes. O sea, cuando nosotros encontramos algo que esté aparentemente cometiendo un crimen y demás, podemos buscar en la web superficial y encontrar información. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos de esto? Obviamente, cuando hablamos de la web profunda, estamos hablando que es la otra parte del iceberg, la parte que no se ve. Y nos encontramos con que todo esto es lo que no está indexado por los buscadores, con todo lo que no podemos encontrar, por lo cual puede ser información que esté en la web que nosotros pensamos o definimos como superficial, pero que en realidad la vamos a definir como profunda también, porque si no está indexado nadie lo va a encontrar, ¿sí? No debería, ¿sí? Encontrarlo. Ahora bien, si hablamos de comparación, tenemos que entender, digamos, de que hay muchas personas que se dedicaron a hacer análisis, hay empresas que se dedicaron a hacer análisis de la cantidad de información que hay en una web y en la otra web. Y la diferencia es bastante grande entre una y otra a favor de la Deep Web, de la web que no conocemos. O sea que si nosotros hoy decimos en Internet está todo y no buscamos en la Deep Web, nos estamos quedando cortos con el está todo. Digamos, hay bastante más info. ¿Qué es esa info que nosotros podemos buscar ahí adentro? Vamos a buscarlo de esta manera, vamos a pensarlo de esta manera. ¿Cómo hago para poder llegar a esta información que está oculta? Básicamente, a través del mismo cliente de Tor, es una de las formas, o de cualquiera de las otras redes. Me conecto a Internet, utilizo el cliente de Tor, entro a los entry point, busco un hidden services y accedo a un dominio.onion. Ese es todo el esquema sencillo, pero todo muy bonito, pero ¿cómo hago? si no me sé los 16 caracteres de un .onion, entonces ¿cómo hago para buscarlo? Bueno, como en Internet tenemos la Wikipedia, también en la web profunda existe una hidden wiki. Es básicamente la entrada que nosotros tenemos que tener, es decir, que entramos y podemos ver qué cosas hay ocultas, incluso, por ejemplo, buscadores, ¿sí? De .onion. Entonces, si yo ingreso a este buscador, desde aquí podría buscar hidden services. Pero por el otro lado, también lo puedo buscar en otros lugares, como por ejemplo en la web superficial. Taringa, vamos, ¿sí? Entonces, podría buscar en sitios en donde alguien haga referencia a dominios que sean .onion. Y si empezamos a buscar qué tipos de servicios se encuentran dentro de la red profunda, se encuentran de todos los tipos de servicios. Acá tenemos ejemplos de servicios de mensajería. Estos son servicios de mensajería en la web profunda. Estos son servicios de hosting, de web files, de imágenes,
servicios de P2P, servicios de blogs, foros, etcétera, etcétera. Es decir, lo mismo que tenemos en la web superficial, lo tenemos en la web profunda, con algunas características importantes. Primero, nunca vamos a acordarnos del nombre para poder entrar. Segundo, es que ahí seguramente va a haber mucha más información que yo voy a poder aprovechar de una manera interesante, que es, nadie va a poder saber que yo accedí ahí. ¿Sí? Ahora bien, ¿quién es la visita y qué uso le dan a estas redes? Obviamente, usuarios de todo tipo, usuarios de las fuerzas de ley, empresas, etcétera, etcétera. Pero lo que más nos preocupan son los otros tipos de visitantes, ¿sí? Los visitantes que cometen delitos acá adentro, o que generan un ambiente propicio para que el delito se cometa. ¿Por qué me refiero a propicio para que esto se cometa? Porque todos estos delitos que están mencionados acá, o tipos de visitantes que cometen delitos, son delitos que existen, que existieron toda la vida, no son delitos nuevos, ninguno de todos estos nuevos. Pero la ventaja es que a través de las redes torificadas se pueden acceder, y las personas que contratan estos servicios están bastante resguardadas, y los que exponen estos servicios también. Entonces, para las empresas que se dedican a hacer investigación o para las fuerzas de seguridad, esto se termina volviendo un problema bastante serio. ¿Qué es lo que podemos encontrar si hacemos búsquedas en esta web profunda? La verdad que muchísima información, porque uno de los principales problemas, como dijimos antes, es que no sabemos quién consume los datos, ni tampoco sabemos quiénes los generan, ¿sí? Los tipos de accesos que se utilizan son incluso los más sencillos. Ustedes, hoy hablaba con alguien afuera que me decía, bueno, pero en la Deep Web solamente voy a encontrar pedofilia. No, la verdad que no. Por lo que dije antes, no vamos a encontrar pedofilia. Y si hablamos de delito, ¿el único delito que voy a encontrar es pedofilia? No, tampoco. Lo que vas a encontrar es todos los delitos comunes, inclusive los que terminan siendo casos de phishing, o los que terminan siendo information disclosure, por ejemplo, un SQL injection. Muchas veces aparece primero en la Deep Web y después se hace público. ¿Por qué aparece primero en la Deep Web? Porque primero se vende en un sector reducido y después se hace público. Total, ya está, ya no sirve más. Digamos, ya no tengo más beneficios para sacar de ahí. ¿Sí? Entonces, si hacemos búsquedas acá, vamos a encontrar información bastante sencilla. Miren, yo entré a Torch e hice una búsqueda muy sencilla como escribir Chile, ¿sí? Y si empezamos a mirar acá, fíjense las respuestas. Estas son es la primera hoja del buscador, digamos, ¿no? Acá dice, soy de Chile y busco droga salvia. Acá dice, no sé nada, marihuana en Chile. Acá dice, busco niñas de 9 a 14 años en Chile, ¿sí? Una búsqueda sencilla, puse Chile nada más, ¿sí? Lo mismo en Argentina, lo mismo en Perú, lo mismo en cualquiera. Hoy un periodista me preguntaba, ¿pero esto es algo de un país específico? No, la verdad que no, lo usan en todos lados. Lamentablemente lo usan en todos lados. Y si buscamos pornografía infantil, digamos, la pornografía infantil está asociada, digamos, con la pedofilia, con la infantología, y básicamente se busca aquel que produce información de este estilo y aquel que la consume. En algunos países está castigado una cosa y la otra no, en otros está castigado todos y en otros no está castigado nada de todo esto, ¿sí? En Argentina, por ejemplo, se castiga el consumo o la distribución, perdón, el consumo no, se castiga la distribución con fines de comercialización, ¿sí? Así que si vos descargás material con pedofilia, no vas a ser penalizado. Si lo tenés en tu máquina, no vas a ser penalizado. Si lo vendés, sí. ¿Sí? Cuestión media extraña. Pero eso depende de cada país. Y la verdad que este es uno de los grandes problemas que hay con respecto a esto. Fíjense qué pasa si nosotros buscamos pornografía infantil en el buscador. Estas son las primeras imágenes que empiezan a aparecer. Enseguida, portales que no disimulan nada. ¿Alguien buscó portales de pedofilia en internet? ¿Sí? Para hacer una investigación o algo. Los portales están sumamente ocultos. O sea, no hay ningún portal que diga pedofilia aquí, digamos, ¿sí? No tienen cartelitos rojos prendidos. Digamos, esto sí. Esto, fíjense, las imágenes de cada uno de estos sitios, directamente, sitios expuestos sin ningún tipo de problema y dicen esto es pedofilia, concretamente, ¿sí? Pero no solamente esto se puede encontrar, cosas aberrantes, sino que también existen los portales del crimen, portales específicos para hacer cosas que no se deben. Como por ejemplo existe lo que se llama el black market. ¿Qué es el black market? Es mercado libre, pero en su función del crimen, digamos, ¿sí? Entonces yo acá me genero un usuario y un password y trabajo acá adentro y puedo hacer búsquedas como por ejemplo drogas. Y ahí me aparecen las drogas, por ejemplo, cocaína simple al 80%, ¿sí? 5 gramos, tanta plata,
La plata está en una moneda que después voy a explicar que se llama bitcoins, ¿sí? Otra búsqueda simple, armas. Busco armas. Bueno, acá tengo AK-47, podemos comprar. Está bien, en Estados Unidos se puede comprar fácil esto, en nuestras zonas no. Acá tenemos un mercado donde compran y venden tranquilamente. Se venden documentos de empresas, documentos de personas, o por ejemplo este que dice acá, pasaportes escaneados con direcciones, etcétera, etcétera, probados, validados, bases de datos de Israel, del Departamento de Interior, etcétera, etcétera. ¿Sí? Documentos confidenciales. O también se venden servicios profesionales, ¿sí? ¿Cuántos de los que están acá son empresas de servicios profesionales? ¿O trabajan dando servicios profesionales? Me están mintiendo, tan poquitos no pueden ser, pero no importa. Tienen miedo, levanta la mano. No les voy a pegar, en serio, no les voy a pegar. Tengo un fierro puesto en la pierna, pero no les voy a pegar con eso. ¿Sí? Apuesto que ningún servicio profesional se parece a este. Acá pueden contratar un sicario, por ejemplo. ¿Sí? O sea que si le tienen mucha bronca a alguien, pueden contratar, acá está la moneda, cuánto vale, ¿sí? Y acá dice cómo se hace para hacer el contrato. Todas estas operaciones se logran de una manera interesante, que es, ¿cómo hago yo? Usted piensen un segundito. Si vos me decís, bueno, pero si yo contrato un sicario, le tengo que pagar. Si yo compro droga, la droga me llega, la tengo que pagar. En alguna forma hay que pagarla. Si la pago por transferencia bancaria, no creo que ninguno quiera pagar. O sea, ¿vos pagarías un sicario con tu tarjeta de crédito? Medio extraño, ¿sí? Por lo cual, obviamente, las formas tradicionales que nosotros conocemos no son el medio de pago. Aquí lo que se utiliza es lo que se conoce como moneda digital o bitcoins. Los bitcoins es como si cada uno de nosotros tuviera nuestra casa de la moneda, digamos, ¿no? Y en nuestras computadoras pudiéramos generar bitcoins. Para generar los bitcoins, lo que nosotros necesitamos hacer es bajarnos el cliente de la página bitcoin.org para todos los sistemas operativos y poner nuestra máquina a generar nuestros bitcoins. Esos bitcoins pueden tardar muchos años en generarse, ¿sí? De hecho, hay un número limitado de bitcoins que es de 21 millones. No se pueden generar más de esos. O sea que es una moneda acotada, tiene un tiempo que va a morir en ese tiempo. Pero mientras tanto se usa. Estos bitcoins, una vez que se generan, y yo los dejo generando en mi máquina, los puedo usar para comprar o vender cosas a través de internet. Si vuelvo para atrás unos slides, rapidito. Ese no. Este portal. Si prestamos atención, acá dice el precio es en Bitcoin, este valor, y acá tiene algunas cuestiones que son interesantes. Por ejemplo, ¿cuánto es mi cuenta? ¿Cuánto me queda en la cuenta? ¿Y cuánto puedo depositarle a la otra persona? Y esto que está acá es mi número de cuenta. Es decir, cuando yo me bajo el Bitcoin Miner, que es el que genera los Bitcoin, me bajo un generador y además se me genera automáticamente una billetera electrónica. Mientras mi máquina esté encendida y esté procesando, mi billetera electrónica va subiendo el precio. No piensen que va a subir de 1 a 10.000 en un ratito. Va a tardar un buen rato en subir. Pero lo que me permite tener esa billetera electrónica es que otra persona me pueda hacer una transferencia de bitcoins de su cuenta a la mía. ¿Sí? Es como si fueran bancarias. La ventaja que tenemos en este formato es que no está PayPal en el medio, ni está el banco en el medio. Por lo cual no hay ningún intermediario. Es entre dos personas. ¿Sí? La característica de este formato de pago es que es como un intercambio. Generamos una moneda que no existe y la empezamos a intercambiar entre todos nosotros. Y si alguien se suma, genera la suya y lo seguimos intercambiando. Entonces es como si fuera una gran cadena de favores, de alguna manera. Con algunas características importantes, que es, obviamente, si existe este modelo, también existe el modelo de robo de bitcoins. Lo que quieren hacer los atacantes es tratar de que vos hagas algo para que yo te pueda robar todos tus bitcoins y quedarme con tu plata y así contratar al sicario y matarlo a él. ¿Sí? Volvemos a donde estaba. Esto de los bitcoins genera un nuevo desafío, que es cómo hago yo para trabajar con toda con todas las investigaciones. Si en realidad las transferencias se hacen de persona a persona, se generan libremente, es controlada, es predecible, pero yo no la puedo manipular. O sea, es controlada y es predecible, quiere decir que tiene un límite, pero yo como investigador no puedo hacer nada en el medio para meterme y generar un valor diferente o generar números diferentes al azar, no puedo cambiar nada.
Además, están en una billetera que está en la PC del usuario y esa billetera no se puede trasladar. O sea que no es que vos podés sacar el software y ponerlo en otro lado, es la billetera que está asociada a ese usuario en esa máquina. ¿Sí? Las transferencias son controladas por integridad y anónimas. Acá tienen la herramienta y lo más importante de esto es que no solamente pasa todo eso, sino que además tiene un equivalente con el dólar real. ¿Sí? En Argentina estamos viviendo un proceso bastante particular, no sé si todos saben, pero no podemos comprar dólares, por ejemplo. ¿Sí? Y como no podemos comprar dólares, nos cuesta viajar, eso entre algunas cosas, empezó a surgir mucho más fuerte la idea del dólar paralelo. ¿Sí? El dólar paralelo quiere decir el dólar oficial, un dólar diferente al dólar oficial. Antes estaban bastante parejos en precio, ahora hay una diferencia bastante enorme. Como se empezaron a meter restricciones, ¿qué pasó? Apareció que el dólar paralelo se fue mucho más arriba y como era muy alto metieron otro dólar más que se llama el dólar blue. Digamos, y además del dólar blue tenemos el dólar gris y además tenemos el dólar chino y así tenemos como 7 monedas diferentes en dólares. Entonces cuando vos vas a vender o a comprar dólares tenés distintos tipos de cotizaciones. Para que esto no suceda con los bitcoins, ¿sí? Lo dejan bien claro desde el sitio mismo de Bitcoin y te dicen: nosotros tenemos nuestra propia tabla y es esa. No hay forma de armar un mercado paralelo de bitcoins. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo quisiera hacer un mercado paralelo de bitcoins, yo le quisiera vender mis bitcoins a Marco, ¿cómo lo puedo hacer si es anónimo? Debería salir de la anonimicidad y venderlo por Mercado Libre, no por Black Market, ¿sí? Porque tenemos que hacer la transferencia. Entonces, para poder hacerlo real, lo deberíamos hacer por afuera, y ahí es donde se pierde todo el sentido de este tipo de moneda. Aunque no lo voy a negar, hay gente que lo hace también, digamos, ¿no? Pero bueno. Cuando hablamos de crimen, algunos aspectos relevantes con respecto a esto tienen que ver con la usabilidad y la accesibilidad de estos sistemas, porque es cada vez más fácil que los criminales lo utilicen, sobre todo pensando en que empiezan a aparecer manuales y videos en YouTube, en Vimeo, en Taringa, etcétera, etcétera, que les explican cómo acceder a todo esto, cómo cometer delitos en particular, cómo comprar droga. Y es más, estas capturas son capturas que están hechas fuera de la red profunda, están hechas en la red superficial, en donde vemos claramente cómo se pide ayuda para ver cómo se descarga, cómo se utiliza, y empieza a aparecer en la web superficial información directamente archivos.onion. ¿Se acuerdan que yo les dije que los .onion no podía saber dónde estaban, ni cuáles eran, ni tener datos? Pero si yo los veo en la web superficial, puedo ir a la web profunda a buscarlos y a investigarlos. ¿Sí? Esto se hizo tan importante que empiezan a aparecer incluso alertas que dicen cuidado con los polis, y empieza a haber información sobre ojo con el tipo de datos que ponen, no pongan determinadas características, etcétera, etcétera. Lo más lindo es que algunas de estas personas firman con su mail después, pero eso es cuestiones sencillas. Incluso acá tenemos cómo conseguir material sin ser rastreado. Te cuentan, acá tenés el proyecto de Tor y acá tenés algunos sitios como para descargar, ¿sí? Como para acceder. Ahora bien, muchas de las investigaciones en sí mismas tienen su origen en la web superficial y después desde la web superficial pasan a la web profunda y ahí es donde estamos en un punto muerto. ¿Vieron cuánto hace un tiempito atrás se hacían investigaciones que decían me mandaron un mail, bueno ahora se siguen haciendo, me mandaron un mail con alguna amenaza, vos hacés todo el tracking de eso y decís el mail se mandó desde un ciber, listo, lo investigamos más, ¿sí? Ahí se terminó la investigación. Bueno, obviamente hay montones de métodos para tratar de que esa investigación continúe, si vale la pena. Por un mail de una amenaza, por ahí no vale la pena. Si eso continúa o hay un hostigamiento, si sigue investigando y hay formas de ser más preciso con la investigación. Con esto, una vez que algo pasó de la web superficial a la web profunda y siguió en la web profunda, se nos acabó la investigación por todo lo que les conté de cómo funciona Tor en sí mismo, ¿sí? De hecho, ¿qué es lo que nos termina pasando? Es que nuestro desafío es todo el tiempo tratar de ver cómo podemos saltear eso y poder hacer investigación igual. Y para eso se utilizan básicamente metodologías de investigación o de inteligencia, como UMID o SINT, y se buscan algunos aspectos relevantes de la infraestructura, de la web profunda y de las aplicaciones que existen ahí, y además de las personas. El UMID básicamente es una técnica que no tiene nada que ver con hacking, ni tiene nada que ver con tecnología, sino que tiene que ver con técnicas que se utilizan para hacer espionaje, ¿sí? Y dentro de estas técnicas, las más frecuentes, que nosotros normalmente conocemos, tiene que ver con las características del agente encubierto, o la figura del agente encubierto,
o de los informantes. Es decir, tratar de conseguir a alguien que se meta dentro de esas redes, empiece a hacer búsquedas, compre material, compre información, compre armas, mate a alguno, ¿sí? Ah, no, eso no. Y a partir de ahí, relevar un poquito más de la red y poder obtener información que nos permita continuar con esa investigación. Desde el lado del OSINT, básicamente se utilizan dos técnicas. Una que tiene que ver, el OSINT es la búsqueda en fuentes abiertas. Una de esas técnicas tiene que ver con el agregar información. Quiere decir que yo busco información suelta, separada, y esa información por separada no dice nada confidencial, pero cuando yo la junto, esas dos informaciones me están dando algún dato confidencial. Eso mismo se hace en la web superficial, digamos, ¿no? Pero en la web profunda empieza a tomar otra relevancia, que es empezar a juntar rastritos de cada lado para ver si cuando junto todo eso determino quién fue el tipo que contrató un sicario, que compró una droga, que vende droga, etcétera, etcétera. Así como se utiliza esta técnica de agregar, también se utiliza la técnica de inferir. Inferir algo significa que si pasó esto y viene pasando esto de tal manera, yo supongo que esto otro también va a pasar. O si yo sé que todos los miércoles se hace determinado tipo de entrega, yo sé que el miércoles que viene se va a hacer ese tipo de entrega. ¿Sí? Si estoy suponiendo que eso va a pasar, no tengo certeza, pero creo que eso va a pasar. Pero en el OSINT, en la web profunda, se empezó a trabajar mucho con lo que se llama cross-contamination, que es esta mezcla que yo les decía, cuando salto de una web a la otra. Y en esos saltos de la web a la otra, empiezo a buscar información que esté en la web profunda y haga referencia a la web superficial. Es decir, que alguien en la web profunda ponga su dirección de correo de la web superficial, ¿sí? O al revés, que alguien de la web superficial ponga datos de la web profunda, como los que vimos antes en las pantallas de la gente que decía, para hacer tal cosa, entra por acá. Las direcciones de correo son una de las cosas que más encontramos, que más buscamos y demás. Y lo otro que también puede ser un factor de relacionamiento entre ambas webs tiene que ver con los nick de las personas, las formas de ocultarse, ¿sí? Y a veces la forma de hablar también. Acá tenemos algunos ejemplos en donde en la web superficial hacemos búsquedas de archivos Onion en Argentina, por ejemplo, y empezamos a encontrar personas o links en realidad hacia la web profunda. Y acá hacemos búsquedas en donde encontramos mails que hablan sobre el tema, ¿sí? También otra de las técnicas que se utilizan tiene que ver con la extracción de metadatos, es decir, que una vez que obtenemos documentos de un archivo o de una red .onion, es levantar todas las imágenes o levantar todos los documentos y analizar la metadata para ver si en esa metadata podemos llegar a alguna persona en la vida real o en la web superficial, ¿sí? En la infraestructura, a nivel de infraestructura, tenemos que hablar claramente que si los routers de entradas conocen el origen real y no el destino, no es un lugar que podamos investigar de manera directa. Y por el otro lado habíamos dicho también que los routers de salida envían todo el tráfico en texto plano, o sea que todo lo que es posterior va en texto plano. Ahora, ¿qué vamos a tratar de hacer? Es comprometer la confidencialidad, pero de punta a punta no lo podemos hacer, o sea que tenemos que jugar con algo. ¿Cómo es que se juega con eso? Básicamente, los clientes conocen toda la ruta completa, digamos, o sea, el que sabe realmente todo lo que pasa es la ruta completa. Entonces, algunas de las cuestiones que se tratan de buscar tienen que ver con debilidades en el software, o sea, buscar debilidades o fallas en los clientes de Tor que están instalados para ver si a través de ese cliente yo puedo ganar acceso y obtener datos sobre el tipo de información que se estuvo analizando y demás. Pero también hablábamos sobre los circuitos, y una de las cuestiones que yo les decía es que Tor tiene la característica de que cada 10 minutos nos cambia el circuito y empieza a utilizar otro circuito diferente, por lo cual si yo quiero hacer un tracking no me sirve, ¿sí? Porque me cambió el circuito. En las últimas versiones Tor incluso identifica nodos que puedan ser sospechosos y los cancela, ¿sí? O sea, esos nodos nos los deja utilizar. La verdad que es un proyecto que avanza bastante rápido. ¿Qué pasa si alguien se encuentra controlando nuestra red? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Es que, por ejemplo, un ISP tenga la información, que un ISP tenga la información completa de lo que pasa sobre su red, por lo cual él puede monitorear todo el tráfico de su red. Entonces, si él puede modificar todo el tráfico de su red, en teoría, podría ver toda la comunicación que pasa por ahí. ¿Por qué digo en teoría? Porque, como les dije antes, el cliente cifra con cada uno de sus puntas y con claves diferentes, ¿sí? Entonces, tanto no puede llegar a observar. ¿Y qué pasa si hacemos correlación?
¿Podríamos hacer correlación de tráfico? Y la verdad es que sí. Si yo, por ejemplo, pusiera algo a la entrada para ver qué es lo que sale a la salida, podría identificar por dónde pasó, ¿sí? Pero debería controlar los dos extremos. Es decir, que si yo soy un ISP y se está generando mucho tráfico dentro de un lugar y estoy investigando a una persona específica, yo podría hacer que todo el tráfico que genere tenga una bandera X activada. Y yo del otro lado, verificar si esa bandera sale en texto plano. Si sale en texto plano, podría saber quién fue el que lo originó. ¿Se entendió? Re complicado esa, ¿no? Sí. Ahora bien, este tipo de ataque, que es bastante activo, depende de lo que son los sistemas autónomos. Internet está basado en múltiples sistemas autónomos manejados por los routers, eso lo conocen de las clases de comunicaciones y demás. Y la característica para que esto que yo acabo de contar se dé, ¿cuál sería? Que cuando yo me conecto a un router de entrada, ese router de entrada se conecta a un intermedio y a su vez a uno de salida, que estén todos en el mismo AS. ¿Sí? La verdad es que es bastante difícil que se dé solo, pero supongamos que un provider trata de controlar eso y hace que yo me conecte. ¿Qué es lo que hizo Tor? Tor mejoró su sistema y lo que hizo es evitar que esto suceda. Si dos routers están en el mismo nodo, en el mismo AS, perdón, no los deja conectar entre sí. Parece que como si Tor estuviera facilitando el delito con esto en realidad, ¿no? Pero el proyecto de Tor no tiene nada que ver con el delito. El proyecto de Tor tiene por finalidad que la comunicación sea anónima. Entonces toda su pelea es para que sea anónima realmente, ¿sí? Por el otro lado, se podría hacer fingerprinting de los sitios web. La verdad que hacer fingerprinting de sitios web solamente serviría si son sitios estáticos. ¿Por qué? Porque yo lo que analizaría es el tipo de comportamiento que está pasando en un sitio web con respecto al tráfico generado por un cliente determinado, ¿sí? Entonces es bastante complejo de que esto se pueda llevar a la práctica. Entonces, si seguimos con más generalidades, existen algunos otros protocolos que pueden permitir que a nivel superior se transmite información que revele la identidad del navegante. Básicamente, si en el navegador yo tengo plugins, utilizo cookies, utilizo Java, etcétera, etcétera, o descargo documentos específicos o subo documentos específicos. Entonces, a partir de eso se podría hacer una investigación media particular. Pero insisto en que todos estos proyectos son proyectos que todavía necesitan madurar bastante. Una característica importante con respecto a esto es que muchas personas, y por ahí algunos de ustedes también, utilizan el proyecto Tor2Web. Pero Tor2Web no cumple con nada todo lo que nosotros dijimos. Tor2Web está hecho solamente para proteger la identidad del destino al que nos estamos conectando, no la nuestra. Así que si yo me instalo el cliente Tor2Web, ¿sí?, en mi equipo, lo que estoy protegiendo es al otro, a mí no. Digamos, ¿sí? Todo lo que yo haga está en texto plano, o sea, para ellos. Para texto plano, en el que corresponda. Lo mismo pasa con el Onion Browser, que es para el sistema operativo de Apple, para iOS, ¿sí?, donde vemos que directamente entrega información fuera de Tor. Ahora bien, conclusiones sencillas respecto a todo esto. Que el árbol no tape al bosque quiere decir, no estamos hablando en contra de Tor. Digamos, toda esta charla y tratar de explicar este concepto de los .onion y saber que existe toda esta red detrás y todo este mercado negro detrás, se da a través de Tor porque Tor es fácil, pero si Tor no existiera, a través de Freenet también se puede hacer, y si no está Freenet se puede hacer a través de L2P2, y si no están ellos, se hará a través de otro. O sea, no es un problema de si es Tor o no es Tor, digamos, ¿sí? El problema es todo lo que hay detrás que nosotros por lo general no conocemos. ¿Por qué estamos explicando todo esto? Porque en realidad nosotros somos partícipes y todos los que estamos acá nos dedicamos al mundo de la seguridad y somos de investigar mucho y somos de leer muchos foros. Y si encontramos información acá que pueda ser relevante, sería bueno que la denuncien, digamos, porque dependemos 100% de que la gente denuncie este tipo de cosas para poder seguir investigando y tratar de encontrar algunos tipos de redes de venta. Si se censurara Internet o si se censurara algo, ya vimos que no es solución. ¿Por qué? Porque hasta los mismos clientes de las herramientas te dan las opciones de saltear esas censuras, por lo cual no hay una forma concreta que vos digas, bueno, ok, cortamos Internet, digamos, cortamos el acceso a determinado tipo de redes o a determinado tipo de archivos. Los .onion se investigan en Europa, por ejemplo, desde hace muchos años. En nuestras zonas no se investigan hace tantos años. Algunos de los problemas reales que tenemos realmente para hacer investigación tiene que ver con aspectos penales y con aspectos procesales. Los aspectos penales es lo que decía,
hace un ratito, que es que no todos los países tienen leyes que puedan atacar este tipo de delitos, o delitos a través de Internet de esta manera. Por el otro lado, no solamente eso, sino que no tenemos gente preparada que lo haga, ¿sí? En los departamentos de policía de todos los países, ¿cuántas personas hay que saben de informática y pueden buscar este tipo de cosas? No sé en Chile cómo será. En Argentina les puedo decir que, por ejemplo, la policía de la provincia de Buenos Aires, que es una provincia bien grande, donde hay muchísima gente, donde abarca todo el Cono Sur y demás, en el departamento de informática, de investigación criminal, trabajan 3 personas. 3, ¿sí? Para toda la provincia. En el departamento de la metropolitana, que es una de las policías más nuevas, que es la que trabaja con la capital federal, es una de las policías más nuevas y más efectivas por ahora, realmente las que mejor trabajan, y de hecho todo esto es algo que ellos han tomado y han avanzado bastante. Digamos, en la metropolitana no llegan a 10 los empleados que están en esta área, y en la federal estamos en un número similar, digamos, ¿sí? Entonces estamos hablando que para la cantidad de gente que hay en el país y la cantidad de profesionales que hay detrás de esto, hay muy pocos investigadores preparados, ¿sí? Entonces ya hay un problema que tiene que ver con aspectos penales, o sea, hay que decir que es difícil buscarlo, no tenemos gente para buscarlo, si se los busca y se los encuentra, no tenés leyes que acompañen, ¿sí? Y si tenés leyes, pueden pasar cuestiones como las de Argentina, que las leyes te ponen penas máximas de hasta 2 años, que son escarcelables, por lo cual le pones una pena y no lo mandas preso y el tipo sigue haciendo lo que quiera, digamos. Entonces seguimos todavía en muchos grises. De hecho, hay algunas cuestiones, como los aspectos procesales, que en Argentina el agente encubierto no está permitido. O sea que toda esta investigación sobre la web profunda se puede hacer, pero sin un agente encubierto. Agente encubierto solamente puede existir, en Argentina, insisto, solamente puede existir para casos de investigaciones de droga, de narcotráfico, en donde ahí el Estado autoriza a un oficial que se involucre como parte de un equipo de narcotraficantes o como un cliente, lo que fuera, compre droga, le da la plata para comprar la droga, etcétera, etcétera, y queda todo incautado. Pero para cualquier otro tipo de delito no existe la figura de agente encubierto. O sea, cualquier otra cosa que se quiera buscar, un sicario no lo podríamos buscar como agente encubierto, ¿sí? Obviamente encima hay otro detalle más con respecto a lo procesal, que es que la metodología de trabajo, si sale fuera de los procesos normales, se invalida. Pensemos en la típica película norteamericana, ¿sí? En la típica película norteamericana, ¿qué sucede? Saben que el homicida es tal persona, está dentro de su casa, entran a la casa, encuentran el arma homicida, pero no tenían orden para entrar a la casa. Por más que tengan el arma, por más que sepa que sea él, por más que haya pruebas, por más que haya testigos, queda todo el proceso invalidado, ¿sí? Porque salió del procedimiento. En esto es exactamente igual, con un problema, que es en casi ningún país de nuestras regiones existe un código procesal de cómo hacer esto, ¿sí? No existe el código. Por ahí haya leyes que dicen que los delitos informáticos serán castigados, pero en ningún lado dice cómo debería cuidarse la evidencia, por ejemplo, cómo debería hacerse una orden de allanamiento, cómo debería solicitarse el esnifeo de las claves o el esnifeo de tráfico, monitoreo de tráfico de un usuario, ¿sí? Por el otro lado es el tema de la globalización. Cuando estos tipos de mercados se hacen internacionales, se hace sumamente complejo tratar de hacer los contratos. Yo los sitios que les mostré son sitios reales, no son sitios ficticios. O sea, son reales, ¿qué quiere decir? Que el del sicario se puede contratar un sicario de verdad. Se sabe que eso contratás y es efectivo, o ahí mata uno, ¿sí? Ojo a quién están pensando, ¿sí? Pero a lo que me refiero con esto es que estos servicios que se están publicando no son fake, digamos, ¿sí? Son servicios reales. Por el otro lado, la mayoría de los delitos hoy en día involucran tecnología. Y esto es algo que está costando mucho hacer entender a las fuerzas, y por eso es importante que surja de ustedes. En Argentina tuvimos un proceso bastante complejo con respecto a esto. O sea, para que las fuerzas estén entrenadas, los entrenamientos se los fuimos a llevar la gente técnica a los policías. Los policías no vinieron a buscar entrenamiento técnico. O sea, nosotros fuimos a meter, y con los años se empezó a hacer un requerimiento. Pero nosotros tuvimos que impulsar que las investigaciones se hagan, nosotros tuvimos que colaborar en investigaciones para que las cosas se descubran, nosotros tuvimos que asesorar a los abogados, a los jueces, a los letrados y demás. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos nosotros, no va a salir de ellos porque no lo conocen, ¿sí? Entonces, como profesionales, el desafío de ustedes acá en Chile es empujar para que estas cosas se hagan y se acompañen y que se dictaminen leyes y que la policía se prepare, digamos que todas las policías se preparen, ¿sí? Como sociedad. Y básicamente, pensando en esto, alguien me puede decir, bueno, pero ¿tiene solución el tema de la Deep Web? No.
A ver, ¿por qué? ¿Tiene solución esa silla? No, o sea, no estoy hablando de un problema. La Deep Web no es igual a problema, ¿sí? La Deep Web es un tipo de Internet, digamos, básicamente es Internet más allá de lo que nuestros ojos ven. Digamos, ahora el problema está en cómo se cometen delitos a través de ella. Como yo podría sacar esa silla de ahí y pegarle en la cabeza a César, que por ahí lo veo, ¿sí? ¿Cómo? Así que básicamente tenemos que entender que nuestra problemática no debe focalizarse en cancelar cosas, sino en acompañar a las fuerzas para que puedan investigar mejor, ¿sí? Y sobre todo, trabajar con lo que se conoce como responsabilidad social empresaria, que es hacer cosas por la comunidad, básicamente, ¿sí? Así que trabajemos entre todos para que esto mejore. Este evento ha favorecido mucho a Chile, favoreció mucho a los profesionales de Chile, pero no se tiene que quedar solamente dentro del área de seguridad, no somos una isla dentro de nuestro país, ¿sí? Aunque a muchos nos gustaría estar aislados, pero eso es otro tema, ¿sí? Así que bueno, lo hice rapidito para... ¿Qué pasó? No sé, bueno, la hice rapidito para que recuperen tiempo los chicos, espero que se hayan entendido los conceptos y libro para preguntas. Aló. Preguntas, Marco. Yo cumplí con mi palabra de no hablar de fútbol, ¿vieron? ¿Cómo? Igual yo tengo que decir algo, yo sé que me hackearon la máquina, se llama Pablo Romanos, di una charla antes, así que cualquier cosa le pueden pegar a él. ¿Dónde está el equipo italiano? ¿Cómo? ¿Dónde está el equipo italiano de fútbol? ¿De dónde sale qué cosa? El equipo italiano. No importa, no hablemos de Italia. Dejémosle. No hablamos de fútbol hoy. No, hay una aplicación de OS Intelligence Sí. très utilizada que se llama Maltigo. Sí. ¿Tiene soporte para la...? No tiene soporte. No tiene soporte, digamos, o sea, Maltego es una muy buena herramienta, se utiliza para todo lo que es las etapas de Information Gathering y se utiliza en la web superficial. No tiene ningún soporte para lo que es la web profunda por ahora. Se está desarrollando un plugin, hay uno que está medio funcional, ¿sí? Y se está desarrollando un plugin extraoficial al proyecto, no sé si hay uno oficial, pero extraoficial sé que se está desarrollando uno para que funcione, que se pueda importar, ¿sí? Pero todavía falta que trabaje. Okay, O sea, la mayor complejidad que tiene, digamos, y por qué se complica tanto poder marchar algo así, es que no hay dónde ir a preguntar. O sea, no tenés no le puedes ir a preguntar a Google, no puedes hacer un Google hacking, un Bing hacking, no tenés una base donde ir a consultar estos dominios, ¿sí? Okay. Tengo una segunda pregunta, es que la Deep Web no es muy conocido. Entonces me pregunto si cuánto los cibercriminales lo ocupan en rapporto al web normale. Mirá, no puedo decir un número, la verdad es que no sé un número, pero evidentemente hay un mercado bastante grande, digamos, ¿no? O sea, si uno busca en los black market, hay mucha información y la mayoría de la información son delitos, digamos, ¿sí? Sin embargo, hay mucha información de la buena también, pero no tengo un número de la cantidad. Ahora, sin duda, es un lugar que se está usando y que es conocida y que no es nueva, ¿sí? ¿Por qué decidimos nosotros dar estas charlas de la Deep Web? Y completo un poquito tu consulta. ¿Por qué decidimos? Es porque desde hace un tiempito empezamos a ver que había papers, había material en los foros y demás que hablaban sobre la Deep Web, pero hablaban solamente sobre la búsqueda en general. Entonces nosotros lo que queríamos hacer era contar desde qué se hace en la investigación con respecto a esto y las complejidades que tiene la investigación con respecto a esto y ver por qué se necesita que la sociedad, que ahora está entendiendo qué es la Deep Web, lo agarre desde ahora y empiece a generar información que nos permita investigar más y encontrar cuestiones que sean ilegales y tratar de detectar personas. Porque, a ver, mercado negro ya sabemos cuáles son, ya encontramos un montón, pero si no puedo encontrar ninguna persona atrás, de mucho no me sirve. ¿Sí? Jaime. Claudio, una pregunta. ¿Qué
¿qué herramientas se podrían utilizar así para hacer este tipo de investigación? O sea, ya dices que se está produciendo un plugin para Maltego, pero ¿hay alguna herramienta ya desarrollada para esto? No, no hay ninguna herramienta pública que se pueda utilizar. Y la verdad que casi todo se basa en las tres cosas que dije antes, digamos, ¿no? En lo que es dentro de las técnicas de OSINT, en la inteligencia humana, en los conceptos de agregar y diferir información, y en lo que es cross-contamination, que es donde más se trabaja. O sea, la clave más fuerte de nosotros es buscar información que se le mezcla a las personas y dicen esto lo puse en un lado que no debería, digamos, ¿no? Ya, pero obviamente como cross-contamination pasa a ser una de las formas más importantes, se utilizan herramientas como Maltego, Google Hacking y demás para buscar, como viste búsquedas en Google de .onion, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ese buscador que tú dices que indexa las dominios .onion, Torch, sí. Ahí no se podría hacer, por ejemplo, Torch Hacking. Torch es muy particular, porque en realidad Torch tiene dominios muy acotados, no tiene la cantidad. En realidad todos los dominios son los hidden services, digamos, y lo que habría que buscar es en los servicios de directorio. El problema es que hasta ahora no se ha podido automatizar ninguna búsqueda contra los servicios de directorios, ¿sí? Porque no hay APIs para hacer eso. Eric. Claudio, una consulta. Sí. ¿Cuáles son los controles que tiene Tor para que tú no puedas suplantar un router de salida, un router de entrada, un router intermedio? Para que no puedas suplantarlo, Sí, ninguno, porque tú puedes ser un router de salida. O sea, con tu cliente vos te configurás si sos un router de salida o un router de entrada, digamos, no hay ningún problema. Digamos, lo que va a importar es cómo se va, o sea, después entre el cliente y el segundo y el router intermedio, el segundo router, digamos, haya otra clave asimétrica y después entre el primero, por lo cual, por más que comprometas uno, no podés saber todo el tráfico del resto. ¿Sí? Pero corrígeme si estoy equivocado. Si yo configuro, coloco un router de entrada, un intermedio, uno de salida, y yo tengo el control de esos tres, y hago una investigación de un mes de todas las conexiones, ¿yo podría inferir información respecto a los servicios que están ocultos y respecto al usuario anónimo o no? Si tú conoces al cliente, al router de entrada, al router intermedio, No, a los al router routers. de salida, No, al si de conoces entrada, al solamente los intermedio y routers, salida. si conoces solamente los routers te está faltando las comunicaciones porque las claves son contra el cliente. No, sí estoy de acuerdo que te falta información, pero con la investigación de un mes, más control de inferencia podría... Para eso, ¿qué debería pasar? Para que vos tengas comprometidos los tres routers, ¿sí? Deberían estar los tres dentro de un mismo AS. Correcto. ¿Sí? Ahora, lo que yo comentaba hace un ratito es que Tor, desde hace unas versiones para atrás, lo que hizo fue verificar que si dos routers están en el mismo AS, no los deja conectar entre sí. ¿Sí? O sea, entonces, el control cada de... router lo tenés en una AS diferente, por lo cual lograr que vos controles todos es casi imposible. Ok, ahí. ¿Sí? Hay que aclarar. Gracias. Y además, el otro detalle, que es, acordate que cada 10 minutos cambia de ruta. No, estoy de acuerdo. Por eso digo investigación de un mes más o menos. Debería ser complicado el hecho de poder controlar todos los routers. No, está bueno. Ok, gracias. Te pasaste. ¿Alguna otra pregunta? Acá. Claudio, respecto a las redes criminales que hay dentro de la Deep Web, ¿cuál es la efectividad de Interpol? ¿Cuál es la efectividad de Interpol? Sí, en los países de primer orden. No te lo podría contestar, digamos. Ellos se enfrentan a los mismos problemas que nosotros. Obviamente también tienen acceso a un poco más de información que nosotros. Pero no te sabría decir. Gracias. De nada. As far as I know, at Interpol in Lyon, France, there is a Tor node. And as all of us we know, whenever you set up a Tor node, everything that is going out, you are able to see it. So this is actually a first answer concerning Gaby, Tor. no entendí la pregunta, Gaby. Concerning the point that of the deep web, as far as I know, Interpol doesn't do kind of anything because this depends on the law enforcement of the single countries involved. So Interpol is just a coordinator. So if, for example, at least two countries belonging to Interpol, let's say Chile and Brazil, would ask the support for Interpol, then Interpol can do something. Otherwise, no, it's just a matter of Chile or Brazil or whatever. Okay, thank you. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, la última.
Hola. Quería preguntar, ¿es ilegal en algunos países ser un nodo de salida de Tor? No está tipificado como no está tipificado eso, porque estarías tipificando una herramienta en particular, digamos así. Lo que sí es ilegal, las comunicaciones anónimas en algunos países. ¿Sí? ¿Sudamérica? Las comunicaciones, lo que aplica es que vos en teoría no podrías descargarte un cliente de Tor para usarlo o cualquier cliente que te permita ser anónimo. ¿Sí? Por eso tratan de implementar los modos bridge para que no se descubran, pero si vos si vos te bajas un cliente Tor y te conectás a la red de Tor, digamos, va a saltar que estás utilizando esos tipos de clientes. Si usás un bridge, no va a saltar, pero el problema es lo tenés cuando descargas el software, desde dónde lo descargas. ¿Sí? Pero ¿en Sudamérica también? No, en Sudamérica en ningún lado es ilegal. Gracias. Es más, no quiero ser malo, pero en Sudamérica casi nada es ilegal. Ya, la última pregunta. Si yo accedo a la red de la web profunda, hay servicios, ¿cierto? Estos servicios son hechos con algún lenguaje de programación. Estos servicios pueden ser vulnerables. Si yo logro acceder a un sitio vulnerable y sacar información del servidor, ¿esta podría relacionarla con una dirección IP? Sin duda. Podrías relacionar bueno, depende obviamente del tipo de vulnerabilidad que estamos hablando, pero si yo logro comprometer un hidden services, podría acceder hasta incluso la persona directamente. Ahora, ahí, ¿cuál es la particularidad de esto? Es que si bien existen varios servicios que son publicados, que son vulnerables, que siguen usando lo mismo de siempre, servidores Apache desactualizados y demás, legalmente el problema que se tiene es que la mayoría de las policías no pueden hacer ataques de hacking contra eso. Pero si uno quisiera hacerlo por fuera de la ley. Hay una lucecita de una cámara prendida y no puedo opinar. ¿Sí? Pero sería como la forma más efectiva. Vamos a suponer esto, acá Marcos, que le gusta hacer cosas ilegales todo el tiempo, o sea, él podría asaltar un sitio y después denunciarlo. ¿Sí? Pero bueno. Pero sería lo más efectivo, entonces, que podríamos hacer. Hay dos cuestiones, digamos, es atacar al cliente, ¿sí? Al cliente que está utilizando Tor, y atacar al sitio que tiene hidden services. Al sicario. Con cierto riesgo. Claro. Hay que saber disparar antes de atacar al sicario, ¿no? Ya, muchas gracias, Claudio, nuevamente.